A continuación sigue el doctor Igor Iván Bonet, médico nuclear del Instituto Postgraduación Médica Carlos Chagas, Río de Janeiro, Brasil, especialista en PET del Centro de Medicina Nuclear da Guanabara, Río de Janeiro, Brasil, con su tema PET-Scan más allá de las aplicaciones oncológicas. La compasión. Yo creo que nosotros que más o menos somos de la misma edad, nos toca y nos ha tocado ver finalmente lo que queda del médico es la compasión, el ser compasivo con sus pacientes y el ser compasivo con los que lo rodean. Ese es no creo que hay otra. Muy bueno, felicito. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre el PET-CT, sobre la tecnología de PET. Nosotros somos del sector de PET-CT de la Organización Clínica General del Norte. Estamos comenzando apenas. Y para comenzar, quería colocarles primero unos casos clínicos. Esto corresponde a una paciente de 64 años. El año anterior se hizo un diagnóstico de carcinoma de mama avanzado, localmente avanzado, y se le comenzó su manejo con quimio y con radioterapia. Sus controles habían sido satisfactorios hasta este año, cuando se le hace una tomografía. En la tomografía se le encuentra una adenomegalia mediastinal y el oncólogo decide hacerle un PET-CT, y esto es lo que nosotros encontramos un extenso compromiso de la mama que estaba afectada. Encontramos ganglios en... creo que está pasando algo. Encontramos ganglios mediastinales comprometidos, encontramos toda la axila comprometida y encontramos, y encontramos compromiso de hígado y de hueso. Haciendo más o menos referencia a lo que el doctor Jaraba decía, la paciente era una paciente culta. Me preguntó: doctor, ¿en qué condiciones me encuentro? Pues de la manera más honesta, uno tiene que decirle las cosas. Ella simplemente me dijo: vea, doctor, en este año no he sentido absolutamente nada. La enfermedad traicionera y silenciosamente me invadió. Ese era más o menos el concepto. Este es otro paciente, un aspecto diferente, un paciente con un adenocarcinoma de páncreas. El diagnóstico es realizado el año pasado. Estaba en cuerpo y en cola del páncreas, se le hace pancreatectomía parcial. El paciente es sometido a quimioterapia hasta que un día nos llama el oncólogo y nos dice: mire, yo creo que ese paciente está siendo recidiva porque el CA19.9 está aumentando y yo lo tengo en quimioterapia. Le hicimos el PET-CT y lo que encontramos es que, este es el páncreas, estos son los riñones, esta es parte del hígado, esto es la sutura de la cirugía anterior, y lo que encontramos en el PET, que es esto de aquí, encontramos que hay captación del trazador a ambos lados de la sutura, lo que nos indica que hay recurrencia del tumor en ese sitio. También encontramos actividad, encontramos actividad en ganglios linfáticos paraórticos, ganglios linfáticos paraórticos. Y ¿qué pasa con este paciente? Llamamos al oncólogo, le dijimos: mire, este paciente está con actividad tumoral en este momento. Lo que le hace es cambiarle la quimioterapia que él le había propuesto a otro tipo de quimioterapia. El PET-CT en Colombia es sinónimo de hacerlo con este trazador que se llama fluorodeoxiglucosa. La fluorodeoxiglucosa es un análogo del azúcar, y al ser un análogo del azúcar, él se va a concentrar en las células que tengan mayor actividad metabólica, como son las células tumorales. El paradigma que hay en el PET con fluorodeoxiglucosa es que las células tumorales concentran mayor
cantidad de glucosa, y al concentrar mayor cantidad de glucosa que las células normales, nosotros las podemos observar. Las células normales o las células que tengan lesiones benignas concentran menor cantidad de glucosa y entonces no se ve en el estudio de PET, y esa comparación nos puede hacer con que nosotros descubramos la enfermedad o la malignidad o el proceso maligno. El otro paradigma que tenemos en medicina nuclear es que las alteraciones funcionales siempre preceden a las alteraciones morfológicas. Es decir, cuando ustedes mandan un estudio de medicina nuclear, incluyendo el PET, cuando ustedes solicitan un estudio de medicina nuclear, él precede a los cambios morfológicos de los demás procedimientos imaginológicos, ya sea tomografía, resonancia magnética, que nos muestran son anatomía. Aquí vemos es función. Muy bien. Si nosotros concluimos en qué nos ayuda el PET desde el punto de vista de oncología, tendríamos que decir que nos aumenta la sensibilidad del CT en la evaluación de las lesiones que ve el CT, porque nos está diciendo si esas lesiones son hipermetabólicas o no, que serían indicativas de malignidad. De otra parte, nos aumenta la sensibilidad de los otros estudios porque nos permite detectar lesiones con antecedencia a los estudios anatómicos, como en este caso podemos observar aquí una lesión focal en el hígado que en el CT no se observa, en la resonancia, perdón. Y en este caso de aquí observamos que hay una lesión en el sacro, ¿verdad?, que no se observa en el CT. En conclusión, como el título de esta charla es Más allá de la oncología, esto es solamente como la introducción para decir por qué es importante el PET-CT en oncología. Porque el PET-CT nos cambia la conducta del paciente. Entre el 20 y el 40% de los pacientes oncológicos que pasan por PET se les modifica su conducta al determinar si el paciente va a una terapia curativa o a una terapia paliativa. ¿Pero por qué es eso? Porque nosotros tenemos la capacidad de detectar más lesiones más tempranamente en todo el cuerpo. ¿Sí? Esa es más o menos la base del PET-CT en oncología. Si nosotros miramos digamos que desde la perspectiva de la oncología, las cuatro bases o las cuatro características que serían diagnóstico inicial, estadificación, evaluación de respuesta y recurrencia y seguimiento, diríamos que el PET no ayuda en el diagnóstico inicial de cualquier carcinoma. El PET no está indicado en el diagnóstico inicial. Los diagnósticos se hacen a través de los estudios morfológicos y a través de la histopatología. El PET no tiene indicaciones excepto en dos casos, solamente en el nódulo pulmonar solitario y en el carcinoma de páncreas. En el nódulo pulmonar solitario porque el PET nos ayuda a determinar si ese nódulo único es hipermetabólico o no, determinando o sabiendo que si es hipermetabólico la probabilidad de que ese nódulo sea maligno es muy alta, ¿verdad? Y en el carcinoma de páncreas nos ayuda porque el gold estándar para el diagnóstico del carcinoma de páncreas es la tomografía computadorizada, pero muchas veces las lesiones que se observan en la tomografía computadorizada o no se observan en la tomografía computadorizada porque esas lesiones son isodensas con respecto al resto del parénquima pancreática, es decir, a veces usted está sospechando un carcinoma de páncreas pero su CT es normal. En ese caso, o su resonancia es normal, o la endosonografía no le ayuda, ahí está indicado el PET como diagnóstico. Pero el verdadero nicho oncológico del PET se encuentra en la estadificación de esos pacientes que ya tienen un diagnóstico porque nos permite evaluar, como les dije, mejor el N y el M, la cantidad de ganglios comprometidos y la cantidad de metástasis que tenga el paciente. Y en la recurrencia de seguimiento, como en el ejemplo que les puse del carcinoma de páncreas, y en la evaluación de la respuesta, ya sea a la quimioterapia o a la radioterapia. Pero veamos otros pacientes más allá. Yo pensaba, aquí tenemos más bien un grupo de personas que son internistas y de personas dedicadas, menos dedicadas a la oncología, más allá de la oncología, ¿en qué nos puede ayudar? Esto es una paciente femenina con fiebre, mialgia, velocidad de sedimentación globular de 87 milímetros por hora, leucocitos de 13.600, rayos X de tórax normal, ultrasonografía abdominal normal y test de tuberculina negativo. Esta es la imagen que nosotros observamos, se llama máxima
intensidad, donde observamos toda la distribución de la glucosa radiactiva en el cuerpo, y encontramos que hay intensa captación en las articulaciones del hombro, en las articulaciones, caramba, qué pena con ustedes que no me acostumbro a eso, las articulaciones de las rodillas, y observamos algo más, que hay una intensa captación en la aorta, en las ilíacas y en las femorales. Este es un paciente con un diagnóstico de vasculitis de grandes vasos más una polimialgia reumática. Otro paciente, una paciente de 85 años con poliartritis sistémica, proteína C reactiva positiva, resonancia magnética con engrosamiento de la sinovial y tendinitis, y lo que encontramos es una intensa captación en todas las grandes articulaciones de la economía corporal. El diagnóstico final de esta paciente fue una artritis reumatoidea. No significa que vamos a utilizar el PET en el diagnóstico de la artritis reumatoidea, pero es importante tenerlo en la mente en el momento en que nosotros vamos a analizar o a evaluar un PET, ¿verdad? Otro paciente, este es un paciente de la clínica, es un paciente que es bastante interesante en el siguiente sentido. Estábamos inaugurando el PET, me llega un médico de la clínica y me dice, tengo a un familiar mío hospitalizado, resulta que lo tengo con astenia, con pérdida de peso, mialgias, febrícula, y lo único que se le ha hecho es una tomografía axial computadorizada y tiene múltiples nódulos pulmonares. El diagnóstico de la tomografía es de lesiones metastásicas. Necesitamos un PET para poder determinar dónde está el primario de ese paciente. Nosotros le hacemos el PET y no solamente le encontramos las lesiones a nivel de los pulmones, sino que además le encontramos un derrame pleural, ¿verdad?, hipermetabólico, encontramos el vaso totalmente comprometido con múltiples lesiones focales, encontramos toda la médula ósea comprometida. Le dijimos, no, este hombre está mal. ¿Qué le biopsiamos? Le dijimos, no, mire, hágale una función del derrame pleural que está hipermetabólico, ahí va a encontrar células malignas, hágale una biopsia de médula ósea que le va a encontrar células malignas, y si puede, hágale una biopsia de las células de las lesiones de pulmón. La biopsia, el líquido pleural fue células inflamatorias. La biopsia de médula ósea, células inflamatorias. Cuando fueron a hacer la biopsia de pulmón, lo pasaron por el CT y encontraron que la mayoría de las lesiones habían disminuido de tamaño o habían desaparecido. Primer caso de nosotros, qué extremo. Bueno, le hicimos un PET 2 meses después. Ante esa situación, vamos a hacer un PET 2 meses después. El PET de 2 meses después, se lo hice hace 15 días. Miren la relación. Lesiones nodulares en el pulmón desaparecieron todas. ¿No tienes otro? Ya estoy quedando mal. Bueno, las lesiones pulmonares desaparecieron, el derrame pleural desapareció, las lesiones en el vaso desaparecieron y las lesiones en médula ósea desaparecieron. El único antecedente de importancia que tiene el paciente es que presentó chikungunya en diciembre de este año. Un paciente, el suegro de un médico amigo mío también fue a hacer un PET, me dijo, mi papá, mi suegro, le encontramos una lesión pulmonar maligna, pero le encontramos múltiples lesiones nodulares que pensábamos que eran metástasis. Cuando lo fuimos a biopsiar, todas las lesiones, excepto la verdaderamente maligna, habían desaparecido. El único antecedente que tenía era el chikungunya. No estoy diciendo que los pacientes con chikungunya requieren un PET o que los pacientes con chikungunya tengan esta patología, pero es la única asociación que hemos encontrado con ese paciente. ¿Listo? Seguimos. Otro paciente, una señora de 39 años, síndrome constitucional, lesiones hepáticas y esplénicas en CT con biopsia negativa. La señora llega a la biopsia y el resultado fue inconclusivo. Se le hace el PET y encontramos compromiso diseminado. Esto correspondía a una sarcoidosis sistémica. HIV, esto corresponde a un linfoma no Hodgkin, el estudio basal con múltiples lesiones, el estudio post-quimioterapia,
el paciente encontraba más lesiones, se encontraba más complejo que antes del estudio basal. Todas estas imágenes es porque los quiero llevar a una situación en particular. Esto corresponde a una tuberculosis extrapulmonar, en donde hay extenso compromiso de ganglios en cuello, de ganglios mediastinales, en una tuberculosis extrapulmonar. Y esto corresponde a un paciente con un aneurisma en la aorta torácica, al cual le pusieron una prótesis, y el paciente comenzó a presentar septicemia, comenzó a presentar fiebre, y se le hizo el PET, y en el PET se encontró captación a nivel de la prótesis. Se le hace tratamiento médico porque debido a la localización de la prótesis no se podía cambiar por el riesgo de vida, y pocos meses después hay una disminución de la captación alrededor de la prótesis, indicando que había mejoría de su infección. Esto corresponde a un paciente con una colitis ulcerativa. El paciente va a una colonoscopia, se le va a hacer el estudio y resulta que solamente el colonoscopio solamente puede pasar 30 centímetros porque las lesiones ulcerativas y la estenosis no permitía que pasara, y lo que encontramos en el PET es intensa captación en todo el colon, ascendente, transverso, descendente y en el sigmoide, indicativo de que había actividad inflamatoria en el colon. Esto corresponde a otro síndrome de fiebre de origen desconocido en un paciente con poliquistosis renal, y lo que se encontró era intensa captación en uno de los quistes que se había sedado y que posteriormente se drenó. Muy bien. A ese punto voy a que el PET, más allá de la oncología, también se puede utilizar en otras patologías. En neurología, por ejemplo, el PET se utiliza en la evaluación de las demencias porque nos permite determinar los patrones de distribución o los patrones de captación que se presentan en diversas demencias, lo mismo que en la epilepsia, porque nos ayuda a determinar dónde están los focos epileptógenos en pacientes que tienen epilepsia refractaria. En pacientes con patología cardíaca, sobre todo nos ayuda a determinar la viabilidad miocárdica, es decir, el miocardio hibernante que ha podido quedar después de un evento isquémico. Recuerden que de cada 2 pacientes que ustedes tienen con miocardio hibernante, solamente los métodos convencionales detectan 1, es decir, el 50% de los pacientes que tienen miocardio hibernante se quedan sin tratamiento adecuado. Y me quería detener en esa parte para los internistas, en los cuales el PET con flúor de oxiglucosa nos ayuda a evaluar varias patologías inflamatorias, como los ejemplos que les he dado. Lo que sucede es que la flúor de oxiglucosa se comporta de manera similar a la glucosa. Ella penetra al interior de la célula, sufre del proceso, de los procesos metabólicos con la exoquinasa y se convierte en flúor de oxiglucosa 6-fosfato. Pero a diferencia de la glucosa 6-fosfato, ella no sigue los demás caminos de la glucólisis, sino que permanece de esa forma y se mantiene concentrada allí. En los pacientes que tienen patologías inflamatorias debido a varios mecanismos en los cuales hay un aumento de la vascularidad o hay una hiperemia, y debido a las citoquinas que estimulan la presencia de macrófagos, estimulan la presencia de GLUT1 y GLUT3 en la membrana celular, la flúor de oxiglucosa también se concentra en los procesos inflamatorios. Es decir, que cuando nosotros tenemos pacientes con áreas de hipermetabolismo glucolítico, lo primero que uno tiene que pensar es o esto es patología maligna o esto es patología inflamatoria. Y de repente para el oncólogo esto es una mala noticia porque nos disminuye la especificidad diagnóstica del procedimiento, pero para el internista es una buena noticia, sobre todo cuando tiene que trabajar con fiebres de origen desconocido o cuando tiene que trabajar con varias patologías que son difíciles de hacerle seguimiento a través de los métodos morfológicos o a través simplemente de los métodos laboratoriales. Muy bien,
En el año 2013 se reunieron las sociedades americana y Sociedad Europea de Medicina Nuclear para determinar cuáles eran las reales indicaciones del PET-CT en los procesos o en las patologías inflamatorias. Ellos cogieron muchos trabajos científicos, los investigaron y los evaluaron y encontraron que en la sarcoidosis, en la osteomelitis de huesos periféricos, y después veremos por qué, en la sospecha de infección de la columna vertebral y en la fiebre de origen desconocido como la vasculitis, el PET-CT estaba indicado. Mientras que en las infecciones de los instrumentos que se colocan en el organismo, tipo marcapasos y todo lo demás, para determinar si ellos se encuentran infectados o no, no sabemos exactamente si está indicado o no en las infecciones oportunistas por el SIDA y en la tuberculosis, ya veremos por qué. Mientras que tiene otras indicaciones que realmente no están claras, como puede ser en el pie diabético. Y los que aquí han manejado pie diabético saben lo difícil que es hacer un diagnóstico de proceso infeccioso en un pie diabético. Muy bien, seguimos. Esto corresponde a una sarcoidosis en un estadio 3 y mientras que el CT nos muestra la infiltración, el PET nos indica el intenso metabolismo que hay en esas lesiones, lo que nos indica que hay actividad inflamatoria en ese momento y que ese paciente debe seguir manejo médico. Las indicaciones fundamentales en la sarcoidosis están en relación a los pacientes que continúan con su sintomatología, pero que radiológicamente ya no se encuentran con enfermedad activa. Son aquellos pacientes que se encuentran con fibrosis y que usted lo ha tratado, pero ellos continúan clínicamente enfermos. En estos pacientes, si usted le va a hacer otros marcadores, como por ejemplo la enzima convertidora de la angiotensina, tiene solamente sensibilidad del 36%, mientras que el PET tiene una sensibilidad del 94% para la detección de la actividad inflamatoria de la enfermedad. Ojo, no quiere decir que usted a todos los pacientes con sarcoidosis le va a mandar un PET. Quiere decir que si usted tiene su paciente y sus marcadores son negativos y usted cree que clínicamente ese paciente continúa con la enfermedad, ahí sí piense en la probabilidad de hacer un PET, ¿verdad? También, como vimos en el ejemplo de la señora de 38 años que termina con una enfermedad diseminada, nos puede ayudar a determinar cuáles son los sitios de compromiso de la sarcoidosis y los sitios ideales para hacer biopsia. La sarcoidosis cardíaca se evalúa a través de la resonancia magnética nuclear, ¿sí? Pero en los pacientes en los cuales no se puede hacer resonancia magnética nuclear, el PET podría ser una alternativa. Muy bien, seguimos. Vasculitis, como les mencioné, la vasculitis de grandes vasos, y aquí lo interesante, lo importante es en qué momento hacer el PET. Ante la sospecha clínica es mejor siempre hacer el PET antes de comenzar el tratamiento, porque una vez que ha iniciado el tratamiento, el proceso inflamatorio disminuye y la probabilidad de detectar la enfermedad. Muy bien. Esto es un cuento aparte y corresponde a los pacientes con SIDA, con HIV positivo. Lo que sucede es que ya en el año 2000 se observaba en macacos, en monos, se detectó que cuando se les inoculaba flúor de oxiglucosa, ellos mostraban captación en las áreas donde había replicación del virus. Entonces, y la hacían escalonadamente. Inicialmente la replicación se hacía a nivel del cuello, luego se hacía a nivel del mediastino y por último se hacía a nivel del abdomen. Entonces, a partir de ahí, no solamente era un problema desde el punto de vista del diagnóstico de la enfermedad, de la evaluación de un PET con un paciente que sea HIV positivo, sino para determinar si el mismo PET era un biomarcador del SIDA. No sé si me explico. No es lo mismo que usted tenga un paciente con SIDA, ¿verdad?, y no tenga un tumor, a que tenga un paciente con SIDA y que además tenga un tumor, ¿verdad? Si usted tiene un paciente con SIDA y no tiene tumor, si usted tiene actividad ganglionar hipermetabólica, usted puede considerar que esto es secundario
a su HIV. Pero si usted tiene además un tumor, usted no sabe si esos ganglios comprometidos corresponden al tumor o corresponden al HIV. Entonces se vuelve un poco complejo. Pero lo que se ha descubierto en todo esto es que mientras que el paciente se encuentra con retrovirales, no, se bloquea la captación de los locales donde hay replicación del virus. Entonces, para nosotros, por ejemplo, como médicos nucleares, es importante saber si el paciente se encuentra en retrovirales o no, para poder evaluar adecuadamente la imagen de estos pacientes. Es así que en el HIV se utiliza en la fiebre de origen desconocido, en las neoplasias relacionadas con SIDA, en las neoplasias no relacionadas con SIDA, donde debemos considerar la carga viral, el recuento de CD4, la imagen de CT y la presencia o no de tratamientos con retrovirales. ¿Sí? Nos ayuda también en el diagnóstico diferencial de la toxoplasmosis cerebral con el linfoma del sistema nervioso central, ya que mientras que la toxoplasmosis no muestra actividad metabólica, el linfoma del sistema nervioso central muestra intensa actividad metabólica. Y en otras patologías como en la demencia propia del HIV, donde hay una captación característica a nivel de los ganglios cerebrales. Muy bien, esto corresponde a una lipodistrofa, solamente para mostrar la intensa actividad metabólica que se presenta a nivel del tejido celular subcutáneo en pacientes que están siendo manejados con retrovirales. Muy bien. Sobre la tuberculosis, y ya para finalizar, también la misma pregunta: ¿será que el PET-CT nos ayuda a diferenciar entre tuberculosis y malignidad? No puede, no hay manera. Ambas se presentan hipermetabólicas. Pero ¿será que el PET nos puede ayudar a estadificar la tuberculosis extrapulmonar? Claro que sí. Podemos a través del PET determinar cuáles son los sitios, ya sea ganglios linfáticos, pleura, hueso o articulación que se encuentra comprometido. Y la tercera pregunta es: ¿será que el PET-CT nos puede ayudar a evaluar el tratamiento instaurado? Es más o menos la misma respuesta que con la sarcoidosis. En cuanto haya proceso inflamatorio, nosotros vamos a encontrar actividad metabólica, y esto nos puede ayudar en determinado momento y en casos específicos a evaluar si el paciente debe seguir con su tratamiento, debe cambiar de tratamiento o debe suspender su tratamiento. Muy bien. Prótesis infectadas es la otra de las indicaciones. Esto corresponde a una prótesis vascular que ya habíamos visto, y había, además del compromiso de la prótesis, se había extendido hacia la columna dorsal en ese sentido. Muy bien. La osteomielitis. La osteomielitis es una cuestión bien interesante, porque el terreno de la osteomielitis generalmente es la gammagrafía ósea. Ustedes saben que la gammagrafía ósea diagnostica precozmente la osteomielitis mientras que usted no haya manipulado el hueso. Si usted manipuló el hueso, ya la gammagrafía ósea no le sirve. Si el paciente es un paciente fracturado, un paciente que tiene osteosíntesis, ya la gammagrafía ósea convencional no le va a servir. Usted le tiene que asociar algo, le tiene que asociar unos leucocitos marcados, o le tiene que asociar una gammagrafía con galio 67 para poder determinar si realmente está infectado o no. En ese terreno nos ayuda el PET, en ese terreno exclusivamente. ¿Listo? Bueno. Y la enfermedad inflamatoria intestinal, como ya habíamos mencionado, sobre todo tiene importancia en los pacientes pediátricos, ya que la mayoría de los pacientes pediátricos aproximadamente en el 40% de los pacientes pediátricos no se puede terminar de realizar el procedimiento endoscópico de manera adecuada. Muy bien, todo eso, toda esa sumatoria de cosas, todas esas patologías que hemos visto, para llevarnos a la conclusión de si es o no importante el PET-CT en la evaluación de la fiebre de origen desconocido. Yo quería mostrarles un caso que vimos ayer, que a mí me pareció realmente muy interesante. Un paciente de 64 años, insuficiencia renal crónica, trasplantado, con fiebre de 30 días de evolución, y se encuentra hospitalizado en la clínica. El paciente lleva 9 días hospitalizado, todos los procedimientos negativos, y sigue con fiebre, está con antibiótico y sigue con fiebre. La pregunta es: ¿será que ese paciente tenía algo más? Se le hizo el PET-CT ayer en la tarde, y lo que encontramos fue compromiso prácticamente de todas las cadenas linfáticas. Tiene compromiso de ganglios de cuello, ganglios de mediastino, ganglios de
ganglios de abdomen, ganglios de pelvis, ¿verdad? Me estoy riendo ahora, les voy a decir por qué. Ganglios de pelvis tienen compromiso tienen unas masas alrededor del riñón, ¿verdad? Que son ganglios de la cadena ilíaca externa, y la sospecha que, ¿en qué nos ayuda? Yo no le puedo decir al médico, mire, su paciente tiene esto, pero sí le voy a decir, vamos a biopsiarlo en tal sitio. Mire, él tiene lesión en ganglios linfáticos y tiene, sobre todo, tiene la cadena ilíaca externa, tiene unas masas, ¿verdad? Que donde usted lo biopsia de ahí puede obtener información, ¿verdad? Y me estoy riendo porque el paciente tiene un antecedente de chikungunya. Entonces, ahí les debo problemita a los internistas. Bueno, lo importante de todo esto es que de cada 2 pacientes con fiebre de origen desconocido, 1 se queda sin diagnóstico, ¿sí? 1 se queda sin diagnóstico. Entonces el PET, al evaluar con fluorodeoxiglucosa, al evaluar tanto procesos malignos como procesos inflamatorios, nos ayuda en ese tipo de patologías. Se hizo un metaanálisis sobre cuánto puede el PET-CT ayudar en el fiebre de origen desconocido, y se cree que por lo menos en el 54% de los pacientes ayuda a evaluar o ayuda a orientar cuál sería el siguiente paso a seguir. Sensibilidad del 91%, especificidad 80%, precisión del 26%, clínicamente útil entre el 29 y el 69%. La última parte, valor predictivo negativo para lesiones focales del 100%, va en el siguiente sentido. La pregunta es, el paciente con fiebre de origen desconocido, ¿cuándo se debe hacer PET? ¿Cuándo se debe hacer leucocitos? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Al principio o al final del proceso? Generalmente queda para el final del proceso, después de que usted ha quemado todas las baterías. Entonces, hagámosle un PET, a ver si resulta en algo, ¿sí o no? O hagámosle unos leucocitos a ver si nos resuelve el problema, ¿verdad? Este que dice valor predictivo negativo para lesiones focales del 100% es porque algunos consideran que no, que estos procedimientos debería utilizarlos desde el principio, porque le dicen si el paciente tiene una enfermedad sólida que usted pueda biopsiar o no, y se evita estar haciéndole varios procedimientos que muchas veces tienen que repetir varios procedimientos. ¿Listo? Bueno, eso era lo que les quería comentar. Muchas gracias.